Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a comenzar una nueva unidad que se refiere acerca de la isomería. ¿Ok? Como se los he comentado en ocasiones anteriores, sí en esta ocasión voy a solicitar mucho su capacidad de imaginación, porque vamos a estar trabajando con representaciones tridimensionales de las moléculas. ¿Sí? Yo trataré en la medida de lo posible, tengo aquí algunos modelos moleculares, esperando sea de utilidad. ¿Sí? Sin embargo, yo les pido a ustedes que, pues bueno, trabajen esta parte, ¿no? de, de la imaginación espacial. ¿Sí? Toda esta unidad completa va a estar incluida en el segundo examen parcial, por lo que esta serie de videos serán, yo creo, 5 más o menos, espero no sean tan largos, ¿sí? Pues es para que ustedes, una vez que los hayan visto, pasen a practicar, ¿sí? Ya les he comentado que pues puede ser dibujando, o que si tienen oportunidad de conseguir algunas bolitas de unicel, bolitas de plastilina con palillos, pues puedan practicar con ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es un isómero, ¿no? Cómo es que nosotros los vamos a clasificar. De acuerdo con estas definiciones, pues los isómeros se refieren a compuestos que tienen exactamente el mismo número de átomos y también el mismo tipo. ¿Sí? La única diferencia será en la manera en que estos van a estar arreglados dentro de una molécula. ¿Sí? Como ya lo hemos revisado anteriormente, con esto de las representaciones de los compuestos orgánicos, habrá ocasiones en las que pues, tengamos exactamente la misma fórmula condensada, pero al momento de tener la fórmula semidesarrollada o la desarrollada, veremos que no son exactamente iguales, ¿no? A pesar de tener el mismo número y tipo de átomos. ¿Okay? Y hay una clasificación sencilla para estos, ¿no? Y vamos a verlos a todos. ¿Sí? En primer lugar, tendremos a los constitucionales o estructurales, que de alguna manera son los más sencillitos. ¿Sí? Y de ahí pasaremos a los estereoisómeros, es decir, es donde nos vamos a meter un poquito más en la parte tridimensional, ¿no? Para que nosotros podamos ver lo que está ocurriendo. Y estos se clasifican a su vez en conformacionales y configuracionales. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir eh, desentrañando poquito a poquito, ¿okay? Para que no haya tanto problema. Y por último, los configuracionales se dividen en enantiómeros y diastereoisómeros. ¿Okay? Vamos a ver todos estos. ¿Okay? Entonces, este es un panorama general de lo que vamos a estar revisando. ¿Okay? En primer lugar, vamos a comenzar con los isómeros estructurales o constitucionales. Podemos encontrar tres tipos de estos. Si nosotros conocemos bien todo lo que hemos revisado hasta el momento, no nos costará demasiado identificarlos. El primero de ellos son los isómeros de cadena, que es simplemente tenemos una cadena de carbonos, ¿sí? Y uno de esos isómeros, por ejemplo, puede tener alguna ramificación, pero se conserva el número y tipo de átomos que están presentes. Ahí tenemos un par de ejemplos, como lo serían el butano y el 2-metilpropano. ¿Sí? Son estos dos compuestos. Ambos tienen por fórmula condensada C4H10. Ya sabemos cómo dibujar, cómo representar a estos dos compuestos. ¿Sí? Y si nos ponemos a contar ahí el número de átomos, vamos a encontrarnos con que es exactamente el mismo. ¿Sí? Vean, aquí está el butano. ¿Sí? Y en esta ocasión, bueno, en este segundo compuesto, pues simplemente un CH3
se colocó en esta posición, ¿sí? Y llegamos a este compuesto. ¿Okay? Claro, siempre y cuando estemos conservando la regla del octeto, ¿no? Recuerden que siempre se va a cumplir para estos compuestos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también los isómeros de posición. Aquí estamos hablando ya de algunos compuestos que tengan grupos funcionales dentro de su estructura. Pueden ser alcoholes, pueden ser cetonas o lo que se nos... El caso es que el grupo funcional en estos isómeros cambia de posición. ¿Sí? Por ejemplo, 2-pentanol y 3-pentanol. ¿Sí? Lo único que cambió es la posición aquí del radical OH. ¿Sí? La posición de este radical. Y la fórmula condensada sigue siendo la misma. ¿Sí? Y tal vez el que nos puede causar un poquito más de ruido, pero pues como ya conocemos todos los grupos funcionales, o al menos la mayor parte de ellos, cómo es su estructura, cómo, bueno, todo esto, no nos costará entenderlo, ¿no? Que son isómeros de función. Es decir, que entre un isómero y otro, el grupo funcional será distinto. Por ejemplo, 2-butanol o el dietil-éter. ¿Okay? Ambos tienen la misma con fórmula condensada y aquí los vemos representados, ¿no? Aquí estará el 2-butanol, vemos ahí el radical OH, está en la posición 2, de acuerdo con las reglas que ya hemos revisado. O, pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, este oxígeno está dentro de estas dos cadenas de 2 carbonos? ¿Sí? Como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Pues ya será cuestión de que cada uno de nosotros vayamos formando todas estas, todos estos isómeros, ¿no? Posibles. ¿Sí? Entonces, basándose ustedes en estos ejemplos, pues les encargo esta actividad, ¿no? En donde ustedes dibujarán tantos isómeros estructurales como sea posible para todas estas moléculas. Claro, considerando cada uno de los tipos, ¿no? Isómeros de cadena, isómeros de posición e isómeros de función. ¿Bien? Ahí les doy los nombres, ya ustedes dibujarán cuál es la estructura de cada una de estas moléculas y empezarán a jugar para saber cuáles son los posibles isómeros que se pueden generar. Claro, recuerden, siempre y cuando se cumpla la regla del octeto. Si no la cumple, entonces no será un isómero válido. ¿Sí? Y se podrán basar en estos ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan eh, lo puedan resolver. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de estos compuestos, ¿no? que tenemos aquí como los alquenos, ¿no? Aquí el isómero de posición se refiere a la posición en donde se encuentra el doble enlace. ¿Okay? Para que en caso de que tengan alguna duda, pues bueno, eso se los comento. ¿Okay? Los demás creo que no hay más que añadir, simplemente seguir los ejemplos que ya revisamos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, por parte de los estructurales, creo que no hay mucho más que añadir, simplemente es ir cambiando ahí cómo es la estructura de dichos isómeros. ¿Sí? Ahora vamos a ver los estereoisómeros, ¿sí? En los cuales son estudiados por la estereoquímica, ¿sí? Que pues obviamente es el arreglo espacial de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Y este arreglo, a pesar de que nosotros pensemos de que se trata del mismo compuesto, si cambiamos la configuración de alguno de ellos, es decir, cambiamos su posición, ¿sí? vamos a tener la misma estructura, vamos a tener los mismos átomos y la misma distribución, ¿sí? Pero la posición es diferente y eso afecta al final en sus propiedades. Por eso es muy importante que lo podamos identificar. Y claramente tendremos que identificar, considerar las 3 dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás.
Entonces, las bases de todo este estudio de la estereoquímica fueron propuestas por estos señores, Van Hoff y Lebel, en 1874, quienes en una primera instancia propusieron a un carbono tetraédrico. Y este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. Sabemos que, pues obviamente estos 4 sustituyentes serán los vértices de este tetraedro y el carbono estará en el centro. Entonces los estereoisómeros serán moléculas que se van a caracterizar por tener una distribución espacial distinta, ¿no?, entre sus átomos, como lo vemos aquí. Tenemos el carbono central y cada uno sustituyentes con hidrógenos o algún halógeno por allí. Vamos a verlo poco a poco. Por ejemplo, estos dos compuestos son estereoisómeros. Vamos a ver de qué manera. Dentro de los estereoisómeros, bueno, ya los definimos. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en los estereoisómeros conformacionales, que se refiere a aquellos que pueden transformarse de uno a otro. Si tenemos 2 isómeros conformacionales, podemos transformarlos de uno a otro, simplemente por, ya sea por un cambio de temperatura, por algún mecanismo que lo que me produce es una rotación. Y claro, esto siempre y cuando se refiera a enlaces sencillos. Recordaremos que pues, desde que empezamos a dibujar las estructuras, y yo les he comentado, los enlaces dobles y los enlaces triples me generan una rigidez en la estructura. Por eso aquí está especificando que son enlaces simples o enlaces sencillos. ¿Sí? Y vamos a tener diferentes tipos de conformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, antieclipsada o alternada. ¿A qué se refiere esto? Vamos a verlo poco a poco. ¿Sí? En esta figurita, nosotros podemos ver el ejemplo de una molécula, un hidrocarburo, ¿sí?, en donde podemos tener una representación para poder identificar cuáles van a ser estas conformaciones. ¿Sí? Esta representación se llama la proyección de Newman. ¿Sí? Ahorita lo vamos a checar, pero vean aquí lo que ocurre, que conforme yo voy variando el ángulo, vean este CH3, vamos a tener una conformación distinta. Si se mueve otra posición, vamos a tener un ángulo de 120 o de 180. Entonces, todo esto, a pesar de que es la misma molécula, va a tener propiedades, por ejemplo, dentro de su energía, distintas. Vamos a ver, ¿sí? Ahorita nada más es la pura introducción. Bueno, entonces les decía, ¿no?, que esa representación que tenemos aquí en los circulitos, en la parte de arriba, se conoce como la proyección de Newman, en donde el enlace sigma de los alcanos va a poder rotar libremente en estas cadenas abiertas. Esto nos lleva a diferentes configuraciones. Vamos a ver un ejemplo, como sería el etano. Aquí vemos que tenemos la molécula de etano con esta configuración. Vean acá, tenemos un CH3 y otro CH3 al lado, pero vean la distribución de los átomos de hidrógeno. ¿Sí? Este es como si estuvieran formando un triángulo, ¿sí?, y aquí un triángulo invertido. ¿Sí? Aquí vemos la representación 3D, pero ¿qué ocurre si yo este carbono lo roto de tal manera que este hidrógeno pase a la parte de arriba? Pues voy a tener esta configuración. ¿Sí? Y vean, es lo que cambió. Únicamente lo que hice fue rotar. Pero esta rotación implica cambios energéticos en la molécula. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de esto ya hemos estado revisando algo al respecto. Habíamos platicado algo del efecto estérico, ¿sí?, que es como una especie de dificultad, ¿no?, para que ocurra una reacción. ¿Sí? Algo así se está llevando a cabo en esta molécula. Al tener cerca estos sustituyentes, vean estos que estoy marcando,
hay una interacción ahí como si se estuvieran repeliendo. Es decir, que no es una configuración muy estable, que digamos. Recuerden que desde que revisamos la parte de geometría molecular, la intención es que las partículas estén lo más separadas posibles para tener una mayor estabilidad. En este caso, en esta configuración, tenemos la máxima energía posible, porque están muy cerca, cada uno de los sustituyentes. Y claro, esto apenas es el etano, imagínense, en otro tipo de compuestos. ¿Sí? Entonces, esta conformación será aquella que tenga una muy alta energía, la más grande dentro de las conformaciones del etano, y esta de la izquierda es la que tiene la menor energía. Es decir, que esta va a ser más estable que esta. Pero, de todas formas, ambas pueden existir. Muy bien. Entonces, todos estos arreglos se denominan conformaciones. Y los isómeros que están involucrados en estas conformaciones reciben el nombre de conformeros. Es decir, estos, entre ellos dos, se llaman conformeros, porque son exactamente la misma sustancia, el mismo arreglo, nada más lo que cambia es la rotación de alguno de los átomos. Entonces se llaman conformeros. Es lo mismo que lo que les comento ahí. Y la representación de este etano que les acabo de mostrar se conoce como la representación de caballete, en donde nosotros vemos un ángulo oblicuo, ¿no?, entre los enlaces carbono-carbono y mostramos los enlaces carbono-hidrógeno, ¿no?, para una mejor comprensión. ¿Sí? Ahora, nos vamos a ayudar de la representación de caballete para tener la representación de Newman, que es con lo que comenzamos esta sección, en donde el enlace carbono-carbono va a ir de frente. Y el enlace lo vamos a representar por un círculo. ¿Sí? De tal manera que en el carbono frontal vamos a representar las líneas de enlace con carbono y hidrógeno hacia el centro del círculo. Y los enlaces que corresponden al carbono de la parte trasera las vamos a dibujar hasta el borde del círculo. ¿Sí? Aquí lo vemos un poco mejor. Aquí tenemos la representación de caballete del etano, ¿sí?, que es la representación más estable, como lo comentamos anteriormente. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar este enlace y lo voy a colocar frente a mí, ¿sí?, de tal manera que yo tenga solamente uno de los carbonos y que yo esté viendo nada más uno de estos carbonos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener esta representación, que para poderla dibujar, recuerden, esto es la representación de Newman, el enlace entre carbono-carbono es este círculo, ¿sí?, este que vamos aquí a la derecha. ¿Sí? Ahora, para representar los enlaces del carbono frontal, que sería este, las líneas van hacia el centro del círculo. ¿Sí? Y hasta aquí nos ayuda con los colorcitos, ¿no? Son los hidrógenos verdes. ¿Sí? Y el carbono trasero, que no lo estamos viendo, está de este lado. ¿Sí? Los enlaces para este carbono van a ir al borde del círculo, ¿sí?, que son estos que están acá, que son los carbonos rosas o rojitos, como ustedes lo ven. ¿Sí? Entonces, esta es la representación de Newman. Aquí hay que tomar en cuenta que únicamente vamos a tomar uno de los enlaces carbono-carbono. Esto es en referencia a compuestos más grandes, a cadenas más largas. ¿Sí? No podemos tener una cadena de 3 carbonos seguida. ¿Sí? Eso no es posible por la misma configuración y el arreglo tetraédrico del carbono. No podemos tener 3 en línea. Únicamente vamos a poder encontrar a 2 de ellos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo vamos a ver más hidrocarburos, bueno, les comento primero esto. Entonces, si tenemos cadenas más largas,
Entonces, tenemos otro tipo de hidrocarburos. Únicamente nos vamos a enfocar en uno de los enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, si por ejemplo estamos hablando del propano, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un CH3. Pero nada más nos interesa uno de los enlaces carbono-carbono. Entonces, este CH3 va a estar en alguna de estas posiciones, porque no nos va a interesar tanto ese radical, nada más el que estoy analizando para la proyección de Newman. ¿Okay? Ahorita veremos algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, bueno, dijimos que podemos tener rotaciones entre estos enlaces carbono-carbono. Sin embargo, hay ciertas barreras, que es de acuerdo con lo que les comentaba, ¿no? Sobre los efectos estéricos. Y esto hace que algunos conformeros sean más estables que otros. ¿Okay? Y lo que les he comentado, el más estable será aquel que muestra a todos los enlaces carbono-hidrógeno lo más alejados posible. ¿Okay? Esto se llama la configuración alternada. Y la más inestable es aquella configuración en la que los enlaces carbono-hidrógeno están en lo más cerca posible, que se conoce como la representación o la estructura eclipsada. ¿Okay? Aquí tenemos las dos proyecciones de Newman, ¿sí? Para el etano, para estos dos casos que les comento. Esta es la configuración alternada, que es la más estable. Giramos 60 grados el carbono trasero y llegamos a esta configuración. Vean que hay una interacción entre estos átomos. Se eleva la energía de este compuesto. Vean ahí, pues se han hecho mediciones y se ha determinado que la interacción esta de hidrógeno-hidrógeno es de alrededor de 4 kilojoules por mol. Entonces, en total, el etano en configuración eclipsada tiene una energía mayor que la alternada por 12 kilojoules por mol. ¿Okay? Muy bien. Y gráficamente lo podemos ver de esta manera. Vemos ahí, para verlo ahí con el código de colores, los hidrógenos que nos interesan, que están en representación eclipsada, tienen la mayor energía posible. Movemos 60 grados, llegaremos a una configuración alternada. El que estamos moviendo es el trasero. Y obviamente va a bajar la energía porque no hay esta interacción que les comentaba. De nuevo, el carbono trasero se gira una vez más y llegamos de nuevo a otra configuración eclipsada. Se vuelve a elevar la energía. ¿En cuánto se eleva? Pues ya dijimos, alrededor de 12 kilojoules por mol. Volvemos a girar el carbono trasero en 60 grados y llegamos de nuevo a otra configuración alternada. Y así nos seguimos. ¿Sí? Y vean este cambio de las energías, y si nos presentaran un diagrama de este estilo, podemos identificar fácilmente cuáles serán las conformaciones eclipsadas y cuáles serán las conformaciones alternadas. Pero claro, esto es siempre y cuando hablemos del etano. ¿Sí? Cambiará la situación si hablamos de propano, de butano, etc. Vamos a ver el caso, por ejemplo, aquí del propano. Tenemos aquí la configuración alternada del propano, en donde pasa lo que les comentaba. Únicamente nos enfocamos en un enlace carbono-carbono. No podemos fijarnos en los tres porque no forman una línea recta. Vamos a pensar que este es nuestro eje, en donde nosotros vamos a estar viendo a este carbono de frente, ¿sí? Y vemos aquí que tenemos el CH3, que es este CH3, está en la parte de arriba. ¿Sí? Esta es la configuración alternada, ¿sí? Y la de la derecha será la configuración eclipsada, en donde vean, aquí hay una interacción entre este CH3 y el hidrógeno de la parte trasera. ¿Sí? Y eso eleva mucho la energía, como vemos ahí, alrededor de 6 kilojoules por mol. ¿Sí? Y claro, aparte de las interacciones hidrógeno-hidrógeno que tenemos
en los laterales. Entonces son más inestables las configuraciones eclipsadas. Vamos a ver uno más, que sería el caso del butano. Bueno, para el butano vamos a tener una mayor cantidad de conformaciones, porque tenemos dos radicales metilo. Aquí nos vamos a fijar en este enlace carbono-carbono, y los otros dos CH3, pues en este caso, en la configuración alternada, que para el caso específico del butano se conoce como anti. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias configuraciones alternadas. Aquella en la que los CH3 están separados lo más posible, que es en esta posición, se conoce como la conformación anti del butano. ¿Sí? Si giramos 60 grados, vamos a llegar a una posición como esta, ¿sí? En donde tenemos una representación semi-eclipsada. ¿Por qué semi-eclipsada? Porque vean aquí, si bien están en conjunción, hay estos grupos, hay una interacción entre ellos, pues no están los CH3 juntos. ¿Sí? Pues podríamos llamarla como una configuración semi-eclipsada. ¿Sí? Volvemos a girar 60 grados y llegamos a esta otra posición. ¿Sí? En donde, si bien regresamos a una configuración alternada, vean que se están acercando aquí los radicales CH3. En específico, esta configuración se conoce como Gauss, que es una configuración alternada, pero no es tan estable como la configuración anti. Porque en la anti los metilos están muy separados. En la Gauss, si bien es una conformación alternada, están relativamente cerca los grupos metilo. Vemos ahí un efecto estérico, ¿no? Con una cierta cantidad de energía. Y finalmente, tenemos la conformación eclipsada, ¿sí? Completamente, en donde tenemos a los CH3 interactuando uno con respecto al otro. ¿Sí? Y para esto, pues si gustan, les voy a mostrar aquí un modelo tridimensional para que no sea solamente aquí en dibujitos. Voy a dejar de compartir aquí esta pantalla y voy a encender mi cámara, ¿okay? Para que podamos ver estos fenómenos. ¿Okay? Déjenme acomodar aquí mi modelo molecular. Y vamos a ello. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí tengo al butano. ¿Okay? Ya sabemos cómo se genera, ¿okay? Cómo lo podemos representar, cómo se dibuja. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar en este enlace carbono-carbono que estoy tocando. ¿Okay? Son estos dos. ¿Okay? Recuerden que para la predicción de Newman, uno de estos carbonos será el frontal. ¿Okay? Ahí lo estamos viendo. Ahí espero que lo puedan ver claramente en la cámara. ¿Okay? Carbono frontal, ¿okay? Con sus enlaces correspondientes que van al centro del círculo. Y el carbono trasero, ¿okay? En donde los enlaces correspondientes, ¿okay? Van al borde del círculo. ¿Okay? Esta es la configuración, la conformación anti, en donde los grupos metilo están en posiciones completamente opuestas. Esa sería la conformación más estable. Voy a girar 60 grados, ¿okay? Y vamos a llegar a la configuración semi-eclipsada, conformación semi-eclipsada que les mencionaba, en donde vean, lo voy a voltear, hay una interacción entre este metilo y este hidrógeno, ¿sí? Entre estos dos hidrógenos, voy a voltearlo, y entre este hidrógeno y este
metil. ¿Okay? Es una conformación eclipsada, pero en donde todavía no se acercan mucho estos dos grupos metil. Voy a girar nuevamente 60 grados. Y estoy en la conformación Gauss, que se trata también de una conformación alternada, pero que vemos ahí que se acerca, ¿no? Ya los grupos metilo entre sí. Entonces, hay una cierta interacción, vean, hay una cierta interacción entre estos dos grupos metilo. ¿Sí? Entre los demás no hay mucha interacción, están completamente separados. Entre estos dos grupos metilo hay una interacción debido al efecto estérico. Y una vez más, giro 60 grados, entonces ya estoy en la conformación completamente eclipsada, en donde vean aquí el gran efecto estérico que existe entre estos dos grupos metilo. ¿Okay? Entonces, esta sería la conformación más inestable de todas. ¿Okay? Entonces espero les haya ayudado este modelo tridimensional. ¿Sí? Bueno, entonces apago la cámara y continuamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y si lo queremos ver de forma gráfica, aquí están las diferentes conformaciones que estuvimos revisando. La conformación anti, que es la que tiene la más baja energía. Giramos poco a poco y se va a elevar, ¿no? Esta es una conformación eclipsada, ¿sí? Se eleva mucho la energía. En la Gauss, vean que baja un poco la energía, pero ya no baja hasta un nivel de cero, no es una estructura tan estable como la conformación anti. ¿Sí? Claro, baja con respecto a la primera eclipsada. ¿Sí? Pero pues ahí está cierta interacción entre estos dos grupos metil. ¿Sí? Volvemos a girar y llegamos a la completamente eclipsada, que es la que tiene la mayor energía de todas. ¿Sí? Y conforme giramos, seguimos girando, pues vamos regresándonos a las otras conformaciones, ¿no? Aquí de nuevo en la Gauss, de nuevo aquí a otra semi-eclipsada, y aquí de nuevo a la anti. Entonces, esta es la distribución energética de estas conformaciones. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pues ya habiendo visto este ejemplo, ¿sí? Pues les pediré que ustedes realicen las proyecciones de Newman, la más estable y la menos estable, para el 1-cloropropano. ¿Sí? Y repetir el ejercicio para el isobutano. ¿Sí? Ya recuerden ustedes que ya conocen cómo dibujar cada una de estas moléculas. Entonces ya nada más les encargo ahí que puedan visualizar tridimensionalmente qué es lo que está ocurriendo para que puedan determinar cuál es la más y cuál es la menos estable, la conformación más y menos estable. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con los cicloalcanos. ¿Okay? Es un poquito más complicado, ¿okay? Pero vamos a ver que vamos a encontrarnos con que si nosotros logramos representar correctamente de manera 3D, no tendremos ningún problema. ¿Okay? Por ejemplo, este es el caso del ciclopropano, en donde, si lo vemos aquí desde un ángulo en el que, por ejemplo, este sea el enlace que vamos a tener al frente, o bueno, dirigido hacia nosotros, pues tendremos esta conformación, en donde nos vamos a dar cuenta que se trata de una conformación eclipsada, porque hay una interacción entre estos dos hidrógenos. Eso es lo que está mostrado aquí en esta parte. ¿Okay? Acá, por ejemplo, será el caso del ciclobutano. Vean ahí que no se forma un cuadrado perfecto, si lo quisiéramos ver ya desde otro ángulo. ¿Sí? Por los impedimentos estéricos y todo esto. ¿Sí? Vamos a enfocarnos, aquí está el ojito que nos dice
cuál es el enlace que nos interesa. ¿Okay? Que sería este. ¿Okay? Y ya si lo quisiéramos revisar con detalle, nos vamos a encontrar con una estructura casi eclipsada. ¿Okay? No tanto, debido a que no es posible que quede exactamente un cuadrado perfecto, obviamente, pero pues también tiene una cierta inestabilidad, ¿no? Por tener aquí estas interacciones. ¿Okay? Vamos a otros ejemplos un poco más complicados, el ciclopentano, en donde de igual manera, si lo vemos desde un plano ecuatorial, no desde arriba ni desde abajo, y lo vemos desde un plano ecuatorial, no se forma un pentágono perfecto. Aquí está el ojo que nos dice cuál es el enlace que nos interesa, que es este. Vemos que tampoco se trata de una conformación completamente eclipsada, pero vemos ahí cómo es la distribución de todos los átomos. ¿Okay? Pues para esto es que nos sirven mucho las proyecciones de Newman. ¿Okay? Y tendremos aquí al ciclohexano. El ciclohexano es una molécula de especial interés, ¿sí? Porque podemos encontrar diferentes tipos de configuraciones para esta molécula. ¿Sí? Vemos aquí los ojos que nos dicen en qué enlaces nos vamos a enfocar, que son este, que son este. ¿Sí? Si hacemos la representación de Newman, ¿sí? Vamos a llegar a algo como esto. Vemos que ya se trata de algo un poquito más simétrico, un poquito más agradable, ¿no? de ver. ¿Sí? Y nos damos cuenta que en esta conformación, vean que todo está alternado. ¿Sí? No hay mucho problema allí. ¿No? Es una molécula relativamente estable en relación o en comparación con las anteriores. ¿Okay? Sin embargo, esto puede cambiar si este ciclohexano adquiere algún sustituyente como metilo o algún cloro o el que se nos ocurra, algo distinto a hidrógeno. ¿Okay? Esta es la configuración de alguna manera más estable entre que puede adquirir el ciclohexano. Porque hay otra forma en que nosotros podemos ver al ciclohexano, ¿sí? Que es esta, aquí de la derecha, ¿sí? Que es una conformación que se conoce como de bote, ¿sí? En donde vean que aquí hay un par de carbonos que están dirigidos hacia arriba. Es decir, que ¿sí? Lo que haríamos es que alguno de estos carbonos del extremo se giran, es decir, sus enlaces se modifican y están dirigidos hacia la otra dirección. Es decir, ahora este hidrógeno va a ir hacia arriba, ¿sí? Como es el caso. Y vemos ahí un efecto estérico entre estos dos hidrógenos, ¿sí? Porque no están completamente separados, no tienen la máxima separación posible. Entonces, al no tener la máxima separación posible, hay una interacción entre ellos en esta conformación de bote. ¿Okay? Vamos a ver aquí algunos otros ejemplos del mismo ciclohexano, ¿sí? En donde podemos transformar o podemos tener dos configuraciones. Esta es la de caballete, si no me equivoco. Podemos tener dos configuraciones de caballete, en donde lo movemos hacia arriba y hacia abajo, pues llegamos a otro de caballete, pero vean ahí, la posición es algo distinta. ¿Okay? Y si tenemos sustituyentes, podemos tener dos posiciones de estos sustituyentes. Una de estas posiciones se conoce como la posición axial, que es la que va, podríamos decirlo como en ángulo recto, ¿no? En relación a cómo va toda la molécula del cicloalcano, ciclohexano, va en una dirección, o va hacia arriba o va hacia abajo. ¿Sí? Esta sería la configuración axial del, por ejemplo, bromociclohexano. ¿Sí? Pero este bromociclohexano puede estar en una configuración ecuatorial. ¿Sí? El ecuatorial quiere decir que va en el mismo plano de todos estos carbonos. No va ni hacia arriba ni hacia abajo, sino va más o menos en el mismo plano. ¿Sí? Y de aquí vemos que claramente la conformación más estable es la ecuatorial, ¿sí? Porque es la que minimiza
las interacciones, y aquí lo podemos ver en las figuritas. Este bromo va a tener una cierta interacción con este hidrógeno en la configuración axial. Y en la conformación ecuatorial, pues habrá una minimización de estas interacciones porque están muy separados. Esta conformación es más estable para el bromo ciclohexano. Vamos a ver otro caso, que sería, por ejemplo, el metil ciclohexano. Que vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Vemos aquí al metilo en posición axial, que está interactuando con estos dos hidrógenos. Entonces, eso disminuye un poco la estabilidad. Ahí vemos, ¿no?, la interferencia estérica entre el metilo y estos hidrógenos. En cambio, si modificamos la posición del metilo en el anillo, pasamos de una posición axial a una posición ecuatorial, vean lo que ocurre. Disminuyen por completo las interacciones entre el metilo y algún otro sustituyente. Y aquí lo vemos en esta otra configuración 3D, en la parte de abajo. Claramente, en la posición axial hay una interacción ahí, un roce, ¿no?, entre los sustituyentes, y en la posición ecuatorial prácticamente no hay esta interacción. Por lo tanto, esta conformación del metilciclohexano será más estable que la conformación en la posición axial. ¿Okay? Vamos a ver aquí este otro ejemplo, ¿okay?, que será el caso del 1,2-dimetilciclohexano. ¿Okay? Vamos a ver las 4 posibilidades que encontramos para el 1,2-dimetilciclohexano. Esta es una de ellas, en donde aquí lo que nos interesa es la interacción entre los dos metilos. ¿Sí? Vean que uno de esos dos metilos está en posición axial y el otro está en posición ecuatorial. ¿Sí? Pues vean que al estar un radical al lado del otro, habrá una cierta interacción entre los dos metilos. Y a su vez, este metilo en posición axial tendrá alguna interacción con los otros hidrógenos en posición también axial. Entonces esto lo hace una conformación un tanto inestable. ¿Sí? Aquí sería el caso inverso, en el que este metilo y los hidrógenos rosas están en posición axial y los azules ahora están en posición ecuatorial. Llegamos a la misma conclusión. Tenemos aquí esta interacción entre los metilos y la interacción entre el metilo y los hidrógenos axiales. ¿Sí? Es la misma conclusión, la misma inestabilidad. Aquí sería el caso en el que todos están en posición ecuatorial. ¿Sí? Vemos que la única interacción que existe es entre los metilos. ¿Sí? A diferencia de las dos anteriores, que hay 3 interacciones, aquí solamente hay una. Por lo tanto, esta conformación del 1,2-dimetilciclohexano sería más estable, la más estable hasta el momento. ¿Sí? Y nos falta el otro extremo, en donde todos estén en posiciones axiales. ¿Sí? En donde vean ahí los dos metilos que presentan interacciones con los hidrógenos axiales correspondientes, tanto en los rosas como en los azules. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 4 interacciones. Por lo tanto, esta conformación es la más inestable de todas. De nuevo, voy a encender mi cámara para mostrarles precisamente este ejemplo, ¿no?, y lo puedan ver o visualizar un poco mejor. ¿Okay? Va de nuevo. Aquí lo tengo. Voy a dejarlo un poquito y vean, si lo pongo más o menos allí, en esa perspectiva, creo que será algo similar a lo que está en el dibujito. ¿Okay? Espero lo puedan visualizar un poco mejor. Voy a voltearlo a ver si se ve mejor. Así, creo que sí. ¿Okay? Ahí está. Este es precisamente el último caso, la última figurita que estaba en la diapositiva, en donde todos los sustituyentes están en posición axial. Pero vean acá, este metilo
presenta una interacción con estos dos hidrógenos. ¿Sí? Y este otro metilo presenta una interacción con estos otros dos hidrógenos. Entonces, esta sería la conformación menos estable del 1,2 dimetil ciclohexano. ¿Sí? En cambio, vamos a cambiarlos, a cambiar la posición, esperando sea más claro para ustedes, en donde voy a colocar a todos en la posición ecuatorial. Y veamos cómo se minimizan estas interacciones. Por lo que, pues, para facilitar el estudio de estas conformaciones es lo que les mencionaba, ¿no? Acerca de que ustedes puedan hacer sus representaciones tridimensionales. Y vean, aquí, lo que ocurrió, prácticamente todos están en el mismo plano, si lo podríamos llamar de alguna manera, y vemos que la única interacción que podríamos encontrar sería entre estos dos metilos. Ya no tenemos una interacción tan importante entre uno de los metilos y los hidrógenos. ¿Sí? Se minimizó toda esta situación energética. Esta es la conformación más estable del 1,2 dimetil ciclohexano. ¿Sí? Regresamos. Muy bien. Entonces, habiendo visto este ejemplo, pues les pediré que para estas moléculas que tenemos aquí, inciso A, inciso B, ustedes dibujen, bueno, más bien, entre estas dos, que se trata del mismo compuesto, ustedes determinen cuál es la conformación más estable, con base en los argumentos que acabamos de revisar. ¿Bien? Esta segunda pregunta, pues, se trata de dibujar la conformación más estable de esta molécula, que es el 1-terbutil 4-clorociclohexano. ¿Eh? Pueden hacer lo mismo, pueden escribir todas en posición axial, todas en posición ecuatorial, y la que está combinada, unos en posición axial y otros en ecuatorial, y la inversa, ¿sí? Para que ustedes puedan determinar cuál de ellas será la más estable. ¿Sí? Y aquí, en esta otra molécula, simplemente para que practiquemos esto de axial y ecuatorial, tendremos que identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son los sustituyentes o moléculas o bolitas que se encuentran en posición axial y cuáles estarán en posición ecuatorial? ¿Sí? Para que no se nos vaya a complicar. ¿Sí? Y bueno, creo que es suficiente con que lo dejemos hasta acá. ¿Sí? Ya posteriormente vamos a ahondar un poquito más en estas representaciones tridimensionales. ¿Okay? Entonces, lo dejamos hasta aquí, chicos. Recuerden, cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios, en el grupo de Facebook, y pues lo estaremos resolviendo en la mejor medida de lo posible. ¿Okay? Entonces, nos vemos, chicos. Que se encuentren muy bien.